¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Cara o Cruz. Como cada domingo estamos en vivo y en directo por Unicanal 21 en punto, 11 grados la temperatura en Ciudad Capital. Hace frío afuera, Clary. 11 grados para afuera parece una sensación térmica, no sé, 9. Sí. Buenas noches, Sí. Jorge. Buenas noches a la audiencia. Una noche fría, efectivamente, típica de nuestros inviernos, ¿no? Mañana arranca las vacaciones de invierno para la chiquilina, dicho sea de paso. Es así. Así que, bueno, muchos padres deben estar un poco más tranquilos hoy con respecto a los horarios escolares. Nosotros, por supuesto, tenemos temas periodísticos de la semana, que Jorge nos lo va a contar ahora. Claro, por supuesto, esta semana muy debatido el tema de la condena al suboficial Benito Joel Sanabria, a quien los indican como el responsable al disparado al diputado Edgar Acosta en los sucesos del 31 de marzo del año pasado en la tarde. 12 años le dieron a él. Y se instala un debate, algunos dicen corresponde 12 años la condena, ya recurrieron los familiares al defensor del pueblo, van a apelar. La semana pasada estuvieron senadores visitándolo en la agrupación especializada, hacen referencia a que detrás incluso también hay una connotación política en relación a la condena. Y por otro lado, algunos se preguntan cómo es que la justicia tan severa, tan dura en contra de este suboficial y qué pasa en los otros casos de otros responsables de lo ocurrido ese día, el 31 de marzo del año pasado. Vamos a hablar con los abogados del suboficial y también está la apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico, la doctora Liliana Boxia. Eso en un primer bloque. Es en el primer bloque. Y después vamos a hablar también con el doctor Juan Sosa Vareiro, va a estar solo en otro bloque porque independientemente al caso en sí, de cómo está la causa, la carpeta, él tiene otra lectura en relación al caso de los sucesos, la quema del Congreso, y también le vamos a preguntar en qué etapa está esta denuncia que él formalizó la semana pasada en contra del expresidente del Congreso, Fernando Lugo. Y el otro tema, Clary, parlamentarios del Mercosur, este video que se hizo viral, Neri Olmedo, independientemente a que algunos dicen, Duarte Frutos hablaba de que percibe cierta soberbia intelectual por parte de los asuncenos principalmente, cuando viene alguien del interior y su idioma madre es el guaraní. Les cuesta, porque le hace una entrevista, una periodista brasileña, a este parlamentario del Mercosur, a Neri Olmedo, le costaba expresarse él en español. Pero independientemente a ese caso, acá el debate que se instala es, ¿sirve esa figura del parlamentario del Mercosur? ¿Nos beneficia a nosotros? Se instaló un debate, 25 millones de dólares nos cuesta mantenerlos, tienen el mismo salario que un senador con todos los beneficios, pero ¿qué realmente aporta un parlamentario? ¿Me estás preguntando retóricamente o querés que te diga algo? No quiero. De eso vamos a preguntar a los que van a estar, los que realmente saben. Bueno, pues puedo decirle hola a la gente por lo menos. Puedes decirle. Hola. Sí. Ahí está. Pero, pues vos me dijiste que presento los temas. Estoy presentando los temas, me decís. No, porque quiero opinar sobre lo que dijo Nicanor, que estoy 1000% de acuerdo. Un gran lector de la idiosincrasia paraguaya, Óscar Nicanor Duarte Frutos. No hay que tomarlo en broma a Nicanor, porque, repito, primero conoce ¿por qué más el Paraguay profundo? Yo no lo dije en broma. No, claro que no, pero a mucha gente, porque convengamos algo. Hay, no sé si una soberbia intelectual, pero sí hay, ¿cómo decirlo? Gente muy infatuada que opinó de todo en las redes sociales en contra de este señor, que obviamente a uno a veces le da cierta lástima al mal uso de uno de los idiomas oficiales de nuestro país, pero caramba, al final de cuentas el señor tiene la voluntad popular por detrás de él, Jorge. Pero a eso agregarle, ¿cuántos intelectuales estuvieron en el Parlamento y mira cómo se fueron? Sí, no, y qué trabajo no hicieron, claro. Porque todos los países merecen una élite intelectual, pero esa responsabilidad de hacerse llamar la élite intelectual de un país también implica hacer ciertas labores. Aquí, en muchos casos, por sobre todo en esta transición, nuestras élites intelectuales se han vendido casi siempre al dinero, a la corrupción, al carguito, al soquetito, etcétera, etcétera. Pero un tema interesante. ¿Quiénes van a estar en ese bloque? Vamos a hablar con Mario Paz Castañ. Entre paréntesis, vos sabés que Mario Paz hizo 90.000 votos y no entró. ¿Para el Parla Sur? Para el Parla Sur. El Partido Colorado tiene 10, el Partido Liberal tiene 7 y un referente del Frente Guazú que es Carnese. Bueno, ahí estamos hablando del sistema DON. Por el sistema, ¿verdad? Por el sistema. Él hizo 90.000 y quedó fuera. Son ¿verdad? 18 representaciones. El sistema DON
te liquida muchas candidaturas. Mario Paz defiende el sistema DONT. Defiende la figura del parlamentario del Mercosur. Sin duda. Y va a estar Guti Garriga Gutiérrez, él dice, tiene un planteamiento de qué se puede hacer. Lo que pasa es que se compara con Brasil, Argentina, que los propios parlamentarios electos fungen también de parlamentario del Mercosur, porque nosotros no hacemos lo mismo. Un debate que está instalado. Después está lo otro que algunos dicen, que los que estuvieron en estos dos periodos como parlamentarios del Mercosur tampoco tuvieron una buena comunicación. No contaron absolutamente nada de qué hicieron. Entonces, los medios no se interesan. ¿Los medios qué? Los medios de comunicación poco o nada divulgan. A ver, mira, siempre hay que poner este ejemplo y muchos de los que nos ven han tenido la experiencia europea. El Parlamento Europeo funciona y bien. Nosotros no podemos evadir una responsabilidad regional. Hoy los países se mueven en bloques regionales. 100% Nosotros debemos mejorar la calidad de nuestros enviados al Parlasur, sí, por supuesto, pero eso le toca a cada elector. El señor Neri Olmedo no está allí de regalo, le votó la gente. Pero también hay que decir, los partidos políticos tendrían que invertir o ver la manera de dedicarle un tiempo en la formación, capacitación. De hecho, parte de ese recurso que el Estado le da, en concepto de subsidio, aporta a los partidos políticos, debería ir destinado a la formación, capacitación, liderazgos, que no sé si eso realmente se cumple. ¿No? Claro, traer líderes populares, pero también adiestrarlos para el efecto al que están siendo convocados. No lanzarlos así al muere, ¿verdad? Sin duda. Además, yo creo que hubo cierta malicia también de la periodista brasileña, ¿verdad? Esto lo sabemos todos en el oficio. Si queremos sacar un material, a veces, hoy más Portillo, por ejemplo. ¿Sabés que Portillo te va a decir una boludez siempre? Entonces te vas y le buscas a Portillo. Pero Portillo no es un ilegítimo en el Congreso. Portillo es la fotografía del Alto Paraná. Por Dios, electo 2 veces diputado por el Alto Paraná. ¿Qué le vamos a decir vos y yo a él? Nada vamos a decirle. Absolutamente nada. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Un saludo también a Clary y a toda la gente que está viendo Carao Cruz. Y sí, varios temas vamos a desarrollar hoy que estuvieron en la opinión pública esta semana y vamos a iniciar con lo que es la condena al suboficial Benito Joel Sanabria. La opinión está dividida con respecto a si es justa o no esta condena de 12 años. En el siguiente material vamos a hacer un repaso de aquel momento del disparo en el rostro al diputado Edgar Acosta el 31 de marzo del año pasado. También vamos a ilustrar un poco lo que solicitó el Ministerio Público con respecto al accionar de este suboficial. A continuación, el material. Este fue el momento en el que el diputado Edgar Acosta recibió un escopetazo en el rostro el 31 de marzo del 2017 en la vereda del Congreso durante las manifestaciones en contra de la enmienda constitucional. Por este hecho fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión el suboficial Benito Joel Sanabria. La cantidad de años como pena dividió a la opinión pública. Algunos sectores consideran que la condena es desmedida, con un accionar judicial demasiado eficaz, lo que genera suspicacia. Por otro lado, están quienes consideran justa la condena, pues admiten un abuso de fuerza por parte del policía, pudiendo haber provocado la muerte del diputado, quien tuvo que viajar hasta Brasil para someterse a un total de 11 cirugías para reconstruir su rostro. Familiares del suboficial anunciaron que se encadenarán frente al Ministerio Público hasta que se reduzca la condena, pues alegan que no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de Sanabria en el hecho. En tanto, la Fiscalía pidió la pena máxima de 15 años para el suboficial, sosteniendo que no existe ningún atenuante en su actuar. Ya establecimos a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con la condena de 12 años otorgada al suboficial Sanabria por el disparo al diputado Edgar Acosta? ¿Sí o no? Pueden participar con nosotros a través de esta encuesta y también opinando al respecto con el hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Presentamos a nuestros invitados. Están los abogados del suboficial Benito Joel Sanabria, la doctora Herme Cristaldo de Villamayor. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Pero muy buenas noches para vos y para toda nuestra teleaudiencia. Andrés Bernal, también abogado del suboficial. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Y a este lado está la doctora Liliana Boxi, apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, buenas noches para ustedes, para la audiencia y para los queridos colegas. Lari. Bueno, antes me gustaría hacer una introducción de lo que escribió
el diputado Edgar Acosta en su cuenta de Facebook. Es la red social que utilizó para referirse al tema y a la condena, para una introducción. En honor a mis familiares, amigas, amigos, hago la aclaración con relación a la condena del policía. Me veo en la obligación de hacerlo por mi seguridad y la de mi familia, después de ver el video del discurso del comandante de la policía, Luis Rojas, y de acceder a algunos audios más furibundos en mi contra después de ese acto. Hasta ahora no lo había hecho, por más que me veía en las redes sociales, un ataque injusto en mi contra, porque respeto la opinión de la gente de expresarse libremente. La condena del policía se da por un trabajo realizado por la Fiscalía de oficio en esa acción penal pública. No presenté ninguna denuncia ni querella en contra del uniformado, por más que haya sido víctima y sufrido de una manera que no le deseo a nadie. La sentencia lo da un tribunal que consideran que hay elementos para hacerlo. Yo no tengo nada que ver con la cantidad de años. Es más, le dije al mismo oficial que sentía mucho por él y por su familia, pero que no depende de mí. Jamás le llamé a la fiscala o a los jueces para que le den una condena alta, porque respeto a las instituciones. Si tenía esa intención, hubiera contratado a un abogado y hacer una querella. No lo hice porque no está en mi naturaleza, sed de venganza o sacar ninguna ventaja. Pero si hay víctimas de alguna causa y querellan, están en su derecho de hacerlo. Yo decidí no hacerlo. Mi participación aquel 31 de marzo fue de 7 minutos, desde la camioneta hasta donde recibo el disparo. Llegué con la intención de hablar con los policías para evitar más violencia, por eso llego con las manos arriba, pero no pude hacer nada, ya recibo el disparo. ¿Por qué decir que participé en la quema del Congreso, si eso ocurrió 3 horas después, o que le tiré piedras al policía, si no fue así? Si el ataque de esta manera hacia mi persona es por ser diputado y tal vez por los excesos que ha cometido la clase política, les trato de entender, pero solo me permito pedirles evaluar las situaciones de la manera más objetiva posible, de esa manera evitar el sufrimiento de la gente que está detrás nuestro, la familia. Firma el diputado Edgar Acosta. Bueno, vamos a empezar acá con la doctora, con el doctor, no sé quién. ¿Cuál es la posición de la defensa hoy? Ustedes, por un lado, dicen que el suboficial Benito Joel es responsable del disparo, pero no están de acuerdo con la condena, o directamente dicen que él no es responsable del disparo porque la Fiscalía no aportó elementos suficientes para determinar eso. Bueno, en primer lugar, queremos aclarar que nosotros estamos en la causa desde el día viernes último, justamente en la oportunidad de la lectura de la sentencia. Ya estamos realmente empapados en lo que es el expediente, lo que fue la sentencia dictada, y al respecto podemos decir de que evidentemente con lo que se ha recaudado, lo que encontramos en la investigación fiscal, no podemos decir de que existen elementos suficientes para responsabilizar absolutamente a nadie en ningún hecho punible. Esto es sin entrar a analizar siquiera si el tipo penal del que estamos hablando es el adecuado para sancionar. Y en esa misma tesitura podemos concluir que sin tener elementos para poder determinar la responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho punible, menos podemos decir de que es justificado la condena excesiva que se ha dado en este caso. Excesiva, dicen, pero la Fiscalía pide la condena máxima, que incluso es 15, y le dieron, en este caso le dieron 12. Claro, excesiva porque es atendiendo a la práctica judicial, en donde encontramos sentencias de 2 años, 2 meses para casos aberrantes, donde encontramos casos de posesión de estupefacientes, en donde tenemos condena de 6 años, donde tenemos impunidad en casos graves. Realmente tenemos casos de homicidio donde se dan menor pena que en este caso en particular. Es decir, estamos hablando realmente de un caso grave para el precedente que se está dejando para un hecho punible que bueno, entraremos después a analizar en algún momento, que no estoy muy conforme tampoco con el tipo penal debatido, pero eso es otra cuestión, ¿no? No podemos, con esto estamos haciendo que estamos matando la institucionalidad de la policía. Estamos autorizando a que se viole la ley de manifestaciones, vamos a decir. ¿Por qué? Porque si estamos autorizando, si estamos consintiendo de que se tenga una expectativa de pena tan alta, ¿quién va a ser el oficial de policía, el antimotines, que va a querer estar justamente enfrente de una manifestación violenta, de una
turba, por decirlo así, tratar de dispersarlo? Nadie, porque quiere decir que todos están expuestos. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta cuál es la función de la policía antidisturbios, justamente. Dispersar a una turba, ya no a los manifestantes, pero recordemos que los manifestantes que cumplen con la ley justamente lo hacen de forma pacífica, expresan sus opiniones políticas o la que sea, pero de forma respetuosa a las normas. Doctor, doctor Bernal, le pido, tenemos, señor director, el video de participación de Edgar Acosta. Ahora lo estaba viendo recién. Exacto, lo vamos a repetir. Está también la doctora Herme Cristaldo de Villamayor. Doctora, ¿desde cuándo usted es abogada de Benito Sanabria? Y nosotros entramos un equipo somos 4. Nos integramos ¿Cuándo? el viernes antes de la lectura de la sentencia. Ahí está Edgar Acosta. Miren, doctora, le quiero hacer una pregunta sobre esto que estábamos viendo. A ver, Acosta llega, sí, vehemente, pero no sé si violento al lugar. Y una primera pregunta que le hago yo a ustedes como abogados defensores, al ver estas imágenes una y otra vez, es si Benito Sanabria siguió el manual de instrucciones para este tipo de situaciones, de enfrentamientos con la muchedumbre, porque lo que se ve es un disparo, digamos, de arriba para abajo que le da en el pleno del rostro al diputado Acosta y que le causa serias lesiones. Admitámoslo, estuvo a punto de morir. La idea de estas armas es dispersar a una muchedumbre, por supuesto que causarles heridas, pero ¿qué dice el protocolo en el uso de este tipo de armas? ¿Se dispara arriba, se dispara al piso para que rebote la bala y así se vaya por el cuerpo del manifestante? ¿Qué dice? ¿Tuvieron tiempo ustedes de ver eso? Hay que tener en cuenta cada caso en particular. Sí. Nosotros, de acuerdo a lo que habíamos visto en el video, vos sabés que era una turba sumamente violenta y agresiva y que ellos fueron rebasados. Estaban los escuderos con su estonfa y detrás estaban los escopeteros. Ellos fueron agredidos, es cierto. Vos sabés que los manifestantes no tenían revólver ni pistola en la mano, pero sí portaban cascote, piedra, garrote. Mira, ellos fueron rebasados, fueron embretados por la pared. Y en ese caso, yo creo que la circunstancia hizo de que él haya disparado, no con la intención de dispararle al diputado Edgar Acosta, que hasta ese entonces yo no le conocía personalmente al diputado Edgar Acosta, nunca le había visto. Y esta turba estaba siendo liderada por nada más y nada menos que por el presidente del Partido Liberal, el doctor Efraín Alegre, senadores y mucha gente que no tuvieron la intención, estuvieron desde el primer momento. Ellos comenzaron a agredir a los uniformados. Yo les cuento que nosotros nos sentimos agraviados por esta condena porque consideramos injusta, excesiva, por demás excesiva. Y hoy la institución policial, los policías están desmoralizados ante esta circunstancia. Dejar esto así como está es darle vía libre a todas las personas que el día de mañana atropellen cualquier institución del Estado y pueda hacer lo que quiera. Esto realmente es lo que a nosotros nos preocupa. Y nuestro defendido Benito Sanabria, en ningún momento, la función de los antimotines que utilizan balines de goma, que está aprobada por convenciones internacionales como arma disuasiva y no letal. Entonces, en un momento de desesperación, el escopetero que estaba ahí, o sea, que no necesita de orden de nadie para disparar en un momento dado, porque vos sabés que él estaba embretado. Nosotros hemos tomado esta defensa desde el viernes, nos estamos abocando. Creemos que vamos a hacer lo mejor de nosotros, como siempre. Acá el doctor Andrés Bernal Bogarín, está con nosotros el doctor Diego Perito, también está el doctor Sosa, que estuvo anteriormente en la defensa. Y bueno, veremos qué acontece después. Pero sí, esto provocó mucha indignación y mucha... Vamos a hablar de eso, doctor. Yo le hice una pregunta específica para tener un hilo conductivo, porque la verdad a mí me preocupa esta situación, que en un acto estos policías deben estar preparados para estas situaciones. Por algo son antimotines.
Y vuelvo a insistir al doctor Bernal, si pudiera tener esa certeza de si hay o no un manual de uso de esta arma, como bien dijo la doctora, para uso disuasivo, ¿verdad? Porque casi le mata a Acosta por la cercanía y por el disparo en el rostro, ¿verdad? A lo mejor no mata esta escopeta si dispara de otra manera. Me gustaría saber, en específico, si hay o no un manual de instrucciones que siguió Sanabria, que se le enseña a la policía. Existen manuales, evidentemente, de operaciones de uso de la fuerza pública para casos específicos. Ahora bien, ¿cuál sería el procedimiento? Es el que vos ya había señalado, pues ya lo habrán escuchado ya en varios lugares, que es el disparo en zona inferior de la cintura para abajo, preferentemente que vaya por el piso para que rebote posteriormente y pueda ir salir. Okay. Pero hay que tener en cuenta, ¿cuál fue la intención? La intención, y vamos a tener, porque eso es muy importante para todo proceso penal, hablar si la intención fue realmente dañarlo físicamente a esta persona, a cualquier otra persona que esté en ese lugar, o estas personas estaban demasiado cerca, habiendo ya rebasado el límite donde podían estar manifestándose, como vemos en la filmación. Es decir, se trató de hacerlo de forma, o sea, cumpliendo el reglamento y el protocolo. Ahora bien, hay que considerar que en la circunstancia lo que llevó a que esa persona se encuentre más próximo de la que debería estar realmente. ¿Por qué? Porque ellos rebasaron los límites de seguridad. Y no eran los policías. Yo eso quiero aclarar. Para mí, si el diputado Acosta en su momento quería calmar a alguien, tendría que haber intentado primero calmar a la turba que estaba realizando los desmanes y el ataque a los oficiales que estaban apostados ahí, y no tratar de hablar con los policías, porque los policías estaban justamente reaccionando a un actuar violento de estos manifestantes. Entonces tendría que haber pararlo. Doctora Liliana Boxia, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes? Por un lado, aclaraste hace rato que no estás empapada en detalle del caso en sí, de la causa en sí. Sí, yo pero no después, soy parte en la causa. Claro, pero después de haber escuchado este relato que hacen acá los abogados, ¿qué decís? No solo después de haber escuchado, de haber estado ahí. Yo estuve y miré de cerca. Es más, mi hijo fue el primer baleado, Martín. Y cuando Martín llega, y éramos 30, llegaba Efraín con 2 o 3 personas que no recuerdo, la camioneta de atrás, el Salim Busarquis con 2 o 3 personas, y yo llegué con la tercera camioneta. Cuando esto ocurrió, no pasó más de 15 minutos de haber llegado. Éramos a más 50 personas. Obviamente que sí, estaban los policías con sus escudos, yo no sé cómo se llama, y la gente se acercó a ellos. Pero ahí se ve en la filmación, bolsa de basura contra bala de goma. Y bolsa de basura, pudieron haber habido, todo se ve. Y yo vi cascotes, ¿verdad? Cuando a Martín le balean, Efraín se va y le pregunta al policía, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad? Y ahí llega Edgar. Ahí le dispararon a Efraín, y al rato, minutos le dispararon a Edgar, de a 2 metros, y desde arriba. Entonces Edgar agarra la peor parte. O sea, la vida del diputado Acosta estuvo en peligro porque no se cumplieron los protocolos de persuadir a la manifestación. O sea, podemos discutir todo, que hubo violencia, que no hubo violencia, que yo vi que no hubo. Pero acá el policía disparó a quemarropa a cualquiera. Al diputado Acosta le tocó la mala suerte. Podía haber sido mi hijo, podía haber sido cualquiera. Pero, Liliana, vos decís que no hubo violencia. Yo quiero, señor director, si vamos a poner el full de las imágenes. No en proporción. No en proporción. No en proporción, jamás. Ahí está. Porque sí, ahí tiran los basureros, cascotes, tal vez. Allí hay un señor canoso que estira uno de los protectores. Vamos a repetir otra vez, Liliana. ¿Sabes por qué te pregunto, Liliana? Porque vos cuando llega. Claro. La proporción nomás lo que a mí me gustaría que se maneje, ¿verdad? De la violencia. Pero el doctor Bernal explicó muy bien. Hay un protocolo que es disparar la parte inferior, ¿verdad? A los manifestantes, o de rebote por el piso. A 50 metros. Ahí está Acosta. En el mismo disparo. Y ahí está el que levanta, ¿ves? Cuando levanta la escopeta. En el mismo disparo le lastiman a Efraín y a Acosta. Pero Acosta
tuvo realmente, como decís, Liliana, la mala suerte. Che. Estuvo en el momento equivocado, en el lugar mal, equivocado. Muy mal. Y se tomó y se agarró la peor parte. ¿Y cuál era la intención? Vos que estabas allí con tu hijo, digamos, ¿cuál era la intención allí, de estar allí en ese momento? Nosotros estábamos en el local del PLRA mirando lo que ocurría en el Parlamento. Sí. Y cuando ante la violación de la Constitución para nosotros, la Sí. violación, consumada la violación, es nuestro derecho de manifestarnos, ¿no? Claro, Y nos estamos fui- hablando de la sesión de los 23, ¿verdad? Claro, y nos fuimos un grupo que éramos los que estábamos. Ahí está la esposa de Efraín, también le veo, Claro, ¿no? pero no éramos muchos, la multitud vino mucho después. Pero ¿por qué llegan a acorralarle a los policías? Porque ustedes, entiendo, la intención es manifestarse frente al Parlamento, pero ¿por qué llegan a esa instancia de llevarle, a acorralarle a estos, no sé cuántos estaban ahí, Los pelotón? policías estaban acá, Jorge, y nosotros llegamos acá, ¿verdad? Yo me abrí, no entré a eso. Por supuesto, mucha gente joven, mucha gente exaltada, una manifestación, no es una procesión, Claro, ¿verdad? claro. Es una Categórico. manifestación, ¿verdad? Categórico. Entonces la gente entró y se le pegó a los policías. En todas las manifestaciones que tuve en mi vida, y fueron millones, la gente se le pone al policía cara a cara, siempre fue, ¿verdad? Solo que no estaba pensado que un policía saque una pistola y a quemarropa a 10, no sé, a menos de 2 metros de distancia, Vos sabés le que dispare a una persona. Liliana y doctores, Nadie pensó haciendo, que eso iba a digamos, ocurrir. uso de la experiencia de Liliana y también que nos conocemos acá, vamos a aclararlo también de paso, ¿verdad? Nos conocemos acá de este lado hace bastante tiempo. Realmente hay que decir eso, nosotros hemos estado en muchas manifestaciones y yo por lo menos no recuerdo esta impericia, Jorge, me explico, o sea, de disparar así tan... ¿Entendés lo que te digo? Balines de goma siempre hubo disparos así, a no ser que Edgar haya estado, no sé, está demasiado Pero yo me parece cerca. que acá el fondo de la discusión en estos momentos no es si él es responsable o no es responsable. O sea, lo que saltó acá es si estos 12 años de condena corresponde o no corresponde. Porque se hace el paralelismo o la comparación de que otros casos de homicidio incluso le dan 5 Pero años. tiene que ser- otros casos mucho Jorge, más graves. Y Yo te y entiendo le que dan tiene menos. que ser aleccionador puesto, ¿entendés? ¿En qué sentido? En el sentido de que la fuerza pública está autorizada a disuadir una manifestación con o sin violencia. ¿Cómo vas a utilizar la violencia? El doctor Bernal hablaba claramente de las instrucciones, ¿verdad? Se recomienda disparar hacia abajo, doctor, en las extremidades inferiores y o el piso de efecto rebote, ¿verdad? Y la doctora Cristal Villamayor decía que ellos estaban embretados, entonces, ¿qué hace? Perdón, me voy a levantar, hace así, ¿verdad? Sí. ¿Entendés lo que te digo, Jorge? Está bien, los dos, lo que yo quiero saber es si el policía hizo bien, más o menos, o muy mal su trabajo de disuadir a la De hecho, manifestación. desde la policía reconocen que no actuó como tenía que actuar. No disparó como tenía que disparar. No sé si tenía que disparar porque hay también en el protocolo hace mención a 15 metros. Eso no eran No, 2 metros. 2 metros, Vamos, ¿verdad? con suerte eran 2 Pero ¿por qué es importante insistir, me parece a mí, en el Doctor. tema de 12 años de la condena? Porque creo que el doctor hizo referencia. ¿Quién es el policía después en una manifestación? ¿Cuál es el mensaje que de todo esto? ¿Sabes cuál es el mensaje? No le dispare más la cara a nadie. Pero por Dios, disparar al piso, igual te lastima. Jorge, nosotros no hemos participado muchísimas manifestaciones. insisto, acá Por no, Dios. acá no se elude la responsabilidad del policía. Sí. Lo que sí se cuestiona son los 12 años. Y es muy O sea, probable que vos haya decís, vos decís para que sea un mensaje aleccionador que nunca más un policía actúe de esa manera. ¿Acaso no hay una cuestión política detrás de todo esto, Jorge? Doctor, yo entiendo que realmente 2 años parece una locura para un caso así, pero nosotros como ciudadanos lo que queremos desvelar es si él hizo mal su trabajo. Yo por lo menos quiero Y saber. justamente para saber si hizo bien o mal, en primer lugar tenemos que saber si fue él el que hizo. Y con la pobre investigación que tiene el Ministerio Público, en donde no tiene siquiera un informe técnico balístico completo, porque solamente se determinó si una de las escopetas, porque dijeron que eran 4 Mavericks, tendría que haber determinado si las 4 funcionaban, determinaron que una funcionaba, supuestamente que es la que utilizó el señor Sanabria. Las otras no funcionaron. No, 4 funcionaban de Ah. esa marca. Existían otras, Ok. 8 en total, 4 de otra marca, de las cuales 2 no funcionaban, ¿verdad? Ese es el informe. Ahora bien, ¿qué se determinó?
que una de ellas funcionaba, pero no se pudo determinar que esa es la que él tenía justamente. ¿Por qué? Porque no hay ningún documento en el cuaderno de investigación que avale que fue él el que retiró esa arma en particular. No se determinó en ningún momento el trayecto de ningún disparo. Acá estamos hablando de dos declaraciones que dijeron, fue Julano, fue Sanabria en este caso, porque yo escuché que ¿y quién lo dijo? Lo dijo la otra persona que tenía una escopeta. A ver, espera un ratito, doctor, para ir a la pausa. Acá no hay una certeza al 100% de que fue Sanabria el que hizo el disparo. No puede existir porque no existen elementos claros en la investigación. La investigación ha sido muy pobre. La Fiscalía dice que sí tiene, ¿verdad? La doctora Silvia Cabrera dice que sí, ellos tienen, claro. El Ministerio Público tiene la obligación de sostener la acusación, por más pobre que sea su acusación, es su obligación desde el momento que lo hace. De lo contrario, ya tendría que ir a parar al jurado si es que a ver, dice lo contrario. Aquí ¿no? Parte de la investigación de la Fiscalía se basa en otro policía que dice, no, Sanabria o... No fui yo. No, yo escuché cuando Sanabria reconoció que él fue el que disparó. Que él disparó. No. García dijeron. El que supuestamente había reconocido haber disparado fue un tal García que no fue llamado nunca. Bueno, nos vamos a la pausa, Jorge. La pausa, ya venimos debatiendo sobre este tema enseguida. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. Bueno, seguimos en Cara o Cruz y vamos a seguir con el debate sobre la condena del suboficial Benito Joel Sanabria, y recordamos a todas las personas que están viendo Cara o Cruz que también estamos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial, así que tienen la oportunidad también de escucharnos a través de la radio. Recordamos la encuesta: ¿estás de acuerdo con la condena de 12 años otorgada al suboficial Sanabria por el disparo al diputado Edgar Acosta? En un 68% la gente cree que no está de acuerdo, y en un 32% sí está de acuerdo. Qué aplastante, Claudia, ¿eh? Sí, habilitada la encuesta, aplastante, sí. Sí, la gente está en contra de la condena. Más de 200 votos. Sí, y esto puede ir creciendo, ¿verdad? Pero sí, hay una sensación de, digamos, ¿cómo decirlo?, de injusticia por la cantidad de años, porque realmente acá hay gente que trafica droga y a los 2 meses está en su casa, ¿verdad? Sí. Que es lo que estamos hablando, pero bueno. Sí, el caso de gatillo fácil. El famoso término en guaraní, ¿verdad? Ipoijape o sola viola, dicen, ¿no? Así mismo. O el caso de 19 años que sigue sin audiencia preliminar. Sí. A ver, doctor Bernal, doctora Cristaldo de Villamayor, estábamos hablando de el trabajo del antimotín en una situación de esta. Sí. O sea, una manifestación, como decía la doctora Boxia, no es una procesión. Vos te vas y te manifestás en contra del sistema por algo que crees injusto. En este caso, los manifestantes, 30 o 50 que estaban allí al inicio, dijeron que había una violación a la Constitución con esa sesión de los 23 senadores que daban la famosa enmienda para la reelección presidencial. Y los policías estaban allí para contener a cualquier manifestante, con violencia. Bueno, justamente, ¿qué dice la norma en este caso? ¿Para qué están los antimotines? Para disuadir, ¿qué cosa? Que no pasen del límite donde deberían estar. Evidentemente, como la colega acá dijo, cuando uno está en una manifestación, está cara a cara frente al policía, lo está insultando, le dice de todo, pero siempre y cuando no levante la mano, no tire una piedra y compañía, evidentemente no va a haber reacción. Inclusive nosotros vimos muchísimo en esos días, desde que inició, la policía aguantó bastante. Yo tengo amigos y amigas que estuvieron en ese lugar, oficiales de policía, y contaron todo lo que tuvieron que aguantar. Ahora bien, lo injusto para mí es que se aplique esta norma, en particular con relación a estos policías en particular, a los antimotines. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del antimotín? Dijimos, dispersar una manifestación cuando es violenta. Evidentemente, en principio es
tratar de mantener la calma y que se cumplan las reglas que tenemos pactadas justamente como sociedad que somos de cómo debe realizarse una manifestación. Entiéndase que debe ser pacífica, pudiendo decir todo lo que quieran, tenemos libertad de expresión, pero no podemos agredir, ni podemos transgredir, ni atacar lugares públicos o privados inclusive, ¿no? Bueno, esa es la función. Y para hacerlo, lamentablemente, la policía antimotines tiene que hacer uso de la fuerza pública. Y cuando hacemos uso de la fuerza, siempre va a haber heridos, siempre va a haber lesionados, ya sea de forma más leve o más grave. Ahora bien, ¿qué dice la norma del 307? Que aquel que realizara o mandara a realizar un acto en el cumplimiento de su función o referente a ese servicio público que estamos hablando. Si la función de ellos justamente es repeler con la fuerza la violencia utilizada por una turba, vamos a decir violenta, no podemos aplicarle esta norma. O si no, todos los antimotines, o en su mayoría, tienen que estar todos adentro. Tienen que estar todos detenidos, porque siempre hubo lesiones. La propia colega acá nos dice que es experta en manifestaciones, de que eso no es una procesión, de que eso es un acto realmente de mucha euforía, de mucha violencia contenida en ocasiones, pero por momentos también revienta esto. Y Doctor, bueno, nunca he visto tamaña violencia. Yo estuve los 5 días en el marzo paraguayo, que sí fue violento, pero la policía no se manifestó de esa forma de violencia. Acá yo quiero aclarar algo, que es lo que yo pienso, ¿verdad? El actor material fue tu cliente, el policía. Podemos discutir si fue, si no fue, si la pericia balística, pero estaba preparado ese policía para estar al frente en ese evento. Yo creo que ahí es el problema. Creo que tu cliente, doctor, tu cliente es tan víctima como Edgar Acosta, porque es un pobre chico policía que lo mandan a hacer un trabajo para el que no está preparado, porque si no jamás hubiera disparado a 1 metro a quemarropa al cuerpo. Yo no soy muy experta en el protocolo, pero a mí el doctor Rafael Filisola, que fue ministro del Interior, cuando ocurrió todo esto me explicó, 50 metros al piso para que rebote al pie. O sea, entonces quiere decir que estos policías no estaban preparados. Entonces, ¿cuál es la cadena de responsabilidad? Acá le vamos a dar 12 años, 15 años a un pobre policía. ¿Y quién le dio la orden a ese policía para disparar? El policía disparó porque se le ocurrió, porque tenía ganas de matar gente. No, al policía le dijeron dispare. ¿Vos crees que hubo una orden Estoy convencida en ese momento? Que hubo una orden de algún nivel jerárquico y hubieron un montón de órdenes donde no queremos llegar. Nosotros queremos saber, como liberales y como víctimas de esa circunstancia, porque el Partido Liberal es víctima de todas esas circunstancias, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden para que ese pobre policía que hoy 12 años va a estar preso? ¿Verdad? no va a estar. No va a estar. O no, ojalá que no sé, ¿verdad? Yo no quiero discutir el tema jurídico del policía, el punto es mucho más allá. Acá hay una cadena de órdenes hasta que llegó a la muerte de Rodrigo Quintana y el atropello del PLRA. Y no podemos negar que porque los policías no actúan de onda, de oficio. No se le ocurre a ningún policía decir, voy a tirar a 1 metro y voy a ver a quién le acierto. O ese policía no estaba preparado y hay una responsabilidad del comandante o del ministro del Interior de la época para ponerlo al frente de esa función que no estaba preparado, o alguien le dio la orden y diga maten. Doctora Porque Cristaldo, jugaron a matar. un ratito, Liliana. Doctora Cristaldo de Villamayor, la escuché recién ferviente y muy segura de que su defendido Sanabria no va a estar 12 años en la cárcel. Sí, nosotros estamos convencidos de que él no va a estar 12 años en la cárcel. Somos un equipo muy trabajadores y estamos convencidos que vamos a revertir esta situación. En primer lugar, porque la sentencia es injusta, es arbitraria, es ilegal. Y le quiero hacerle recordar a Liliana, ella dice que el protocolo habla de 50 metros. Los policías estaban embretados ya por la pared. No había metros, no había absolutamente para poder no hacía falta disparar, doctora. No hacía Dios falta mío, disparar. eran no era la agredidos con proporción de la violencia, querida doctora. mira, yo le cuento que yo, los videos que yo había visto, se notaba que hubo cascote, que hubo palo. Los policías dispararon a medida que la gente iba llegando.
De verdad te Y digo, es era asombroso. dejar Nunca en mi vida había un visto mal que se precedente. le repele a la manifestación que estaba llegando. Eso ocurrió 3 horas antes de la quema del Congreso. Yo puedo llegar a entender ese nivel de violencia cuando se vieron avasallados porque tiraron las rejas de frente al Congreso. Porque yo estaba mirando y realmente eso sí era más violento. Puedo llegar a entender, pero no hacía falta balines de goma. Con un carro hidrante o le sacaba a toda esa gente ahí y nadie terminaba herido. Nunca, no, se excedieron porque no conocían sus funciones. Se excedieron porque no conocemos ni siquiera en las pobres condiciones que ese policía está parado ahí hace 8 horas. Pero Liliana, ¿te diste cuenta de la encuesta que publicó nuestra compañera de trabajo? La mayoría de la gente está en contra de esta condena al policía. Es decir, siente, no sé si lástima es la palabra. No es culpa del policía, ¿verdad? Por eso la gente no está conforme. No es culpa del policía, es culpa de todo un aparato organizado para reprimir. O sea, eso es lo que hay que entender. Me encantaría hacer defensa de Benito, porque me voy a ir mucho más allá de Benito. Yo quiero saber quién autorizó esa masacre. Es que toda la ciudadanía quiere saber quién dio la orden. Pero ahí, Liliana, ¿por qué tiene que haber orden? Porque no los tiene necesidad de ninguna orden. ¿Cuál es la función de ellos? Disuadir, dijimos. Hacía falta, éramos justamente. muy pocos. Ahora bien, pregunto yo, ¿quién le organizó a los manifestantes? ¿Quién les dijo que vayan e intenten ingresar por el lado lateral del Congreso? Porque eso es lo que se ve en esos videos. Y eso Ahora también bien, se desbordó. ¿quién dijo para que sean violentos? Vamos a tener en cuenta. Es que también no hay todo 50 se desbordó, metros, doctor. Liliana, Todo no hay se 50 desbordó, metros. ¿entendés? ¿Y por qué este resultado? No es solamente porque la gente se da cuenta que evidentemente es excesivo, ilegal e injusto. Porque la ciudadanía nunca estuvo de acuerdo con lo que se hizo en ese lugar. Con lo que se hizo. No Nunca solamente- estuvo de acuerdo con esa manifestación de un puñado de personas, ni con la quema del Congreso, ni todo lo que se dio. Porque justamente de eso habíamos hablado. En el marzo paraguayo de Argaña, vamos a decirlo, en aquella época, sí había apoyo popular y se notó en las calles. Y como usted dijo, doctora, justamente no había violencia, ¿sabes? Porque yo también estuve ahí. Hubo 7 muertos, doctor. Claro, 6 pero muertos. ¿quiénes eran los que Vamos estaban fuera vamos a del partir cordón? también de ahí. Los que estaban fuera del cordón. Nosotros que estábamos adentro, estábamos conversando con los policías que nos estaban resguardando justamente en ese momento. Es que nuestro problema no eran los policías ni no estamos. Claro, Nosotros no por eso estábamos te- enfrentados a la policía en el marzo paraguayo. Nosotros en el marzo paraguayo nos estábamos enfrentando a un grupo que eran los oviedistas. Claro. Ahora nosotros nos estábamos enfrentando al poder, a la policía, porque la policía tenía una orden. La policía había cerrado ya las puertas de ese Congreso. La policía actuó en forma desproporcional todo el 31M. Yo asistí Lo que a pasa que 211 también la víctimas en policía, especializada, Liliana, la policía... torturadas, doctor. Gente que era mozo de la vienesa, gente que, un español que acababa de llegar del aeropuerto, torturadas, doctor. La policía se desbordó esa vez. Lo que pasa es que hay Los una manifestantes, contradicción pero también, yo percibo... Los manifestantes no percibo, estaban enfrente a los Liliana, guaraní. hay una contradicción también en el discurso, porque por un lado se reclama dónde estaban los policías, por qué permitieron la quema del Congreso, cuando se Sí. ponen los policías para custodiar, por qué no nos dejaban entrar al Congreso. Entonces hay una contradicción allí. Por supuesto que la policía pudo haberse, en este caso y abiertamente, se excedieron. Pero cuando le están embretando, como dice la doctora, cuando le están tirando piedras, cuando le están tirando basura, ellos que no le van a ir a entregar un ramo de rosas a los manifestantes. No por hacía una cuestión- falta disparar. No, yo estoy de acuerdo, No hacía falta yo estoy de acuerdo disparar. que no hacía falta Sí. disparar, pero... Ese es nomás lo que yo digo. Claro, no pero hacía tampoco falta. del otro lado había una reacción en Una contra, agresión una agresión en violenta, contra una agresión de... violenta. Sí, pero la policía está preparada y tendría que estar preparada y la gente que tenía que estar ahí tenía que ser la más profesional para hacer lo que siempre se hizo. A ver, lo que dice Liliana, Sí. Jorge, convengamos una cosa. Estos policías deben estar bajo situaciones de estrés constantemente en su trabajo, ¿me explico? O sea, si Efraín, su señora, le vi a Juanma Benítez, Rafa Edgar Filisola. Acosta, Rafa Filisola, Todos tu estaban hijo, está ahí. todo. No, o sea, convengamos que no era una bandada de delincuentes armados, no eran unos forajidos armados, pero sí, estaban, Liliana, y lo admitís, estaban tenía tirando revólver cosas. ni pistola. Y se No, ve en el claro, video. doctora, no tenía, estaban tirando cosas. Pero vos sabés que parece que vamos a terminar coincidiendo en eso, ¿verdad?
si hacía falta o no ese disparo disuasivo nomás. Esa nomás es la cosa que me queda pensando. Pues Lo del después, disparo después, no la sé. después de lo que le pasó a Edgar también, ¿verdad? Claro, no, lo del disparo por supuesto que no, ¿verdad? Pero la policía tenía que reaccionar Claro porque que estaba sí. embretada. Sí, por y supuesto. entonces también se le reclama hoy que la policía dejó que los manifestantes entren al Pero Parlamento. también Pero al la final, policía se retiró en un momento. O sea, a mí me gusta esto porque yo vi todo, ¿verdad? Sí. La policía se retira y permite que la gente entre. Nunca vamos a entender por qué. ¿Qué pasó? Doctora, finalmente, ¿qué vas a decir? Pero eso fue 3 horas después. Sí. Doctora. No, yo quiero decir de que nosotros no solamente estamos defendiéndole a Benito Sanabria, estamos defendiendo la institución de la policía. A los antimotines especialmente también que le cupo esta y que siempre están en los disturbios, porque no queremos dejar un mal precedente de que se vuelva a entrar como se incendió el Congreso, se deja un precedente que los manifestantes, cuando son acompañados por líderes, puedan ingresar a cualquier institución y hacer lo que ellos quieran. Que hasta hoy día no he visto ningún procesado en ese tema del Congreso. Bueno, finalmente, doctor Andrés Bernal. Sí, como dice mi colega, estamos para defender realmente la institución policial, a Sanabria, y un poquito separar la cuestión, porque acá no toda la colega quiere mezclar mucho con el tema político para llevarlo a la cabeza de una institución, ya sea del Ejecutivo, de la Comandancia, de la Policía. Y acá estamos hablando más bien de una responsabilidad, porque realmente la única persona que fue condenada, que estamos para rever justamente la situación, es Sanabria. El único que fue investigado mediana o malmente, vamos a decir, porque no se lo hizo de la forma adecuada, y se le está castigando con una pena altísima, sin tener elementos siquiera para demostrar la responsabilidad del hecho. Eso es grave. Es decir, acá sí tenemos que ver la responsabilidad del Ministerio Público también y su actuación en esta investigación y en los demás. Del Tribunal de Sentencia también, para dar una pena tan alta, vayamos a saber realmente qué intereses, pero propiamente no son los de hacer solamente justicia y dar un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de que nosotros como ciudadanos podemos hacer exactamente lo que queremos y que la policía estaría prohibida, vamos a decir, de defender la institucionalidad del poder público o de usar la fuerza pública contra nosotros. Y con esto, ¿qué hacemos? El problema que tenemos siempre, la desobediencia civil nuestra, que comienza en nuestras casas y que se ve en las calles. Esa desobediencia violenta, ese desorden que nosotros tenemos, y eso es lo que estamos diciendo. Sigan, no como dijo el Papa Francisco, que lo hagamos de forma pacífica. Acá estamos diciendo, vayan, rompan, quemen, revienten, roben. Total, todo está permitido porque la policía no está permitida de realizar ningún tipo de control al respecto. Ese es el mensaje que se está enviando. Liliana, Y eso es recuerdo, lamentable. doctor, que la época fascista del país ya se acabó en 1989 y que tenemos libertades públicas. Y entre esas libertades públicas podemos manifestarnos pacíficamente. Que no fue lo que se hizo. No hubo violencia en la manifestación. Pacíficamente los jóvenes también se manifestaron enfrente a la casa de la senadora Blanca Lila Miñarro, enfrente del diputado Nicora, y están todos procesados. Entonces acá es todo un equipo de trabajo y la justicia sometida al poder político. ¿Por qué entonces Arnaldo Báez está con requerimiento de sobreseimiento cuando fue cómplice del asesino de Rodrigo Quintana, de Florentín? Entró, pateó la puerta, entró al PLRA. ¿Por qué hay un solo investigado en la muerte de Rodrigo Quintana? Liliana, vamos. No avanza. Acá el problema es institucional, doctores. Acá el problema es, se mezcló todo, el poder político con la policía, con Fiscalía, Poder Judicial, todo. Poder Judicial. Acá Steven Patrón estaba preso y subía y bajaba de cámara en 24 horas los expedientes, doctora. Cuando ustedes saben bien cuánto tarda que tu expediente llegue a cámara, se resuelva en cámara y vuelva a bajar a primera instancia. ¿Cuántas veces hemos esperado? 2, 3 meses. En 8 horas bajaban los expedientes. Liliana, Tenemos incidentes sin resolver hace un año en cámara. Lo hablamos en la pausa porque tenemos que ir a la pausa. Así que después de estos mensajes cambiamos de tema. Doctora Liliana Bouccia, gracias por el tiempo. Doctor Andrés Bernal, gracias por el tiempo. Doctora Hermes Cristaldo Villamayor, gracias por el tiempo.
KTM te invita a vivir la acción y adrenalina de la nueva película de La Roca Johnson. Te llevamos a la van premier de Rascacielos este martes 10 de julio a las 20 horas. Seguinos en Facebook e Instagram como KTM Paraguay y entérate cómo participar. KTM te invita a vivir la acción y adrenalina de la nueva película de La Roca Johnson. Te llevamos a la van premier de Rascacielos. Este martes 10 de julio a las 20 horas. Seguinos en Facebook e Instagram como KTM Paraguay y entérate cómo participar. Repasamos nuevamente la encuesta que habíamos habilitado sobre este tema de la condena al suboficial Benito Joel Sanabria y vamos a ver qué opina la ciudadanía. Cerramos con este último informe. ¿Estás de acuerdo con la condena de 12 años otorgada al suboficial Sanabria por el disparo al diputado Edgar Acosta? En un 71% la gente dice que no y en un 29% está de acuerdo con esta condena. Bueno, gracias Claudia, que categórica. La respuesta de la gente no está de acuerdo con la condena al policía Sanabria. 71%, estamos hablando de algo aplastante. Homicidio realmente. Culposo, ¿cuánto? 5 años. Y acá le dieron 12 años ¿verdad? Bueno, está con nosotros Juan Sosa Vareiro, abogado. Vamos a seguir también hablando sobre este tema, pero un tema vinculado que tiene que ver con la quema del Congreso, que esta condena al suboficial Sanabria también abre el debate para revisar los otros casos, ¿verdad? ¿Cómo quedan? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Jorge, mi respeto para vos, Clary, para la audiencia. Estuve escuchando atentamente mientras que esperaba el debate. Interesante y jurídicamente relevante, ¿verdad? Hay muchísimo por hablar todavía. Mi posición personal es que es mucho 12 años. ¿Qué es mucho, ¿verdad? Mucho. Ahora, en esta semana, cuando salta lo de la condena, también todos nos preguntábamos y veíamos imágenes, fotografías de responsables directos de la quema del Congreso, etcétera, etcétera. Esa causa hoy está parada. Está parada no por una casualidad o por un desinterés de la justicia, sino está parada porque la mayoría de los imputados han dilatado el proceso en innumerables ocasiones y el juzgado penal de garantía de a poco va tratando de completar como para llevar a juicio oral. Imagínate que hasta ahora no pudimos tener ni siquiera audiencia preliminar en ese tema y es producto de la innumerable cantidad de chicanas, ¿verdad? De repente muchos colegas que hablan en los medios de respetar las leyes, la Constitución, en los expedientes se pasan realizando dilaciones, abusando realmente de recursos procesales, buscando evitar que se sepa la verdad, porque aquí lo que necesitamos es llegar a la verdad jurídica de lo que pasó ese día, y para eso están las causas, los expedientes, y ojalá que se pueda destrabar en breve, pero la realidad hoy es que sigue parado Jorge y Clarita. ¿Ustedes creen de que, al igual que esta condena al policía Sanabria, van a llegar también a condenas importantes, si se confirma, si se comprueba fehacientemente quiénes fueron los autores materiales de esta quema, doctor? Yo creo que tenemos que llegar a las condenas justas, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Tenemos que poner un poquitito de paño frío y poner ejemplo y que termine la impunidad. Hoy justamente estaba revisando mis redes sociales y encuentro un tuit que inclusive lo guardé, después lo voy a compartir con ustedes, que dice, si tal cosa no pasa vamos a volver a quemar el Congreso. O sea que quedó dentro de un sector retrógrado y violento. No, pues de hecho un parlamentario dijo eso. Pero escúchame, quedó esa sensación de que si no pasa lo que yo quiero políticamente voy a quemar el Congreso. Si no consigo lo que yo quiero voy a traer gente a la plaza. Si no consigo políticamente lo voy a hacer a través de la violencia. O sea que es una locura. Y la justicia tiene que ponerse los pantalones largos y empezar a dar condenas. Yo no estoy hablando de que sean injustas, las condenas que correspondan, que cada uno se ponga y la responsabilidad de lo que hizo y sea responsable y asuma los actos. Yo no estoy pidiendo 12 ni 20 años, con que se le condene y se le demuestre a la sociedad que ese ciudadano, que también fue utilizado, porque acá los políticos son los que estaban utilizando como títere a la gente, justamente los políticos que hoy están escondidos en otras cosas,
Pero esos ciudadanos que fueron utilizados, que paguen la responsabilidad que dice la ley. A ver, doctor, escúchame bien lo que te voy a decir. Con gusto. El compatriota que va a asumir el 15 de agosto festejó la quema del Congreso. Marito Abdo, señora, recordemos, festejó la quema del Congreso. No brindaban allí porque no había alcohol en el Congreso. Creo que estaban reunidos justamente en su oficina. Yo no sé para dónde va a ir esto, digo, porque el presidente electo, Marito Abdo, festejó la quema del Congreso. Estaban todos sonrientes. Recordemos aquel video que se divulgó, ¿te recordás? Estaban Baqueta, estaba él, Desiré, etcétera, etcétera. Ahora, o sea, yo sé que sos, digamos, colorado, ¿verdad? Por eso te digo, el gobierno que viene, me parece que le hizo un guiño a esa manifestación con Marito al frente, digo. Claro, pero ¿sabes qué es importante, Clary? Que la justicia se ponga los pantalones largos. Más allá del gobierno Más allá de del turno. gobierno. Es cierto, históricamente el Poder Judicial ha sido genuflexo, siempre al Poder Político. Pero es hora que esto cambie. El Poder Judicial se tiene que poner los pantalones y no importa que sea rojo, azul, verde el partido político que esté gobernando. El Poder Judicial tiene que mostrarle a la sociedad que está realmente capacitado para dar tranquilidad. Mucho de lo que está pasando hoy es consecuencia de un Poder Judicial genuflexo que prefiere acercarse al poder de turno y ver la forma de quedar bien con quien esté al mando por otras ventajas o porque no se ventilen otras trapizonas que ocurren ahí. Es increíble, no solamente la clase política, de los propios medios de comunicación o en particular de un medio de comunicación. A veces todos los días está con el editorial asusando a la gente a salir de vuelta a las calles cuando ellos se asumen el rol de gran intérprete de la Constitución Nacional y solamente la interpretación que ellos hacen es la interpretación que vale, ¿verdad? Dependientemente a que los órganos encargados de hacer esa interpretación ya se pronunciaron, ¿verdad? O sea, por eso digo, no solamente tenés a una clase política que si no se hace lo que yo creo que es correcto, vamos y atropellemos y quememos todo, ¿verdad? Es una realidad que ojalá que cambie y cambie en breve. Porque si el Poder Judicial no empieza a tomar medidas, nuestra sociedad cada vez va a estar más hacia lo opinable. Entramos en la moda que todo es opinable. El famoso 50% dice una cosa, 50% otra cosa. No podemos, necesitamos un Poder Judicial. ¿Qué dice la Constitución Nacional? En caso de duda, ¿quién es el único que puede interpretarla? Es la Constitución Nacional, el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que se tiene que poner los pantalones y empezar a hacer su trabajo. Hay una negligencia, porque insistí permanentemente sobre la justicia tiene que hacer su trabajo, por parte del Ministerio Público, porque la Fiscalía ya imputó a más de 24 o 25 personas como responsables de la quema del Congreso. Lo que pasa es que esas 25 personas son 25 procesos, 25 abogados y 25 chicanas que promovieron. Porque si realmente hay una voluntad dentro del Poder Judicial en cuanto a poner orden, yo creo que muchas cosas van a ser mucho más rápidas. Lo que pasa es que también no tenemos que desconocer que una de las viejas tácticas cuando algo está caliente y puede perjudicarle a un juez o a un ministro de corte es enfriar nomás el tema, esperar nomás que se enfríe y mantenerme nomás ahí en el freezer. Eso ocurre todos los días, con causas mediáticas, con causas importantes, con causas complicadas, y muchas veces también los medios entran dentro de ese juego, como desde ya se dio en todo este proceso, ¿verdad? A ver, doctor Sosa, vamos a poner el mejor ejemplo. Culminadas las internas coloradas cuando ganó Marito, poquísimo tiempo después regresaron los autoexiliados que estaban en Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? Porque así funciona esto, todos esperamos el viento favorable, el viento de los amigos. Ahora te quiero preguntar en específico, nombres y apellidos de quiénes son, según ustedes, los responsables de la quema del Congreso, por lo menos los imputados, para recordarle un poco a la gente. Tenemos 25 imputados. No me gustaría dar nombre y apellido porque me puedo equivocar, no tengo de memoria, pero te puedo decir cuáles eran los delitos. Sí. La mayoría cometieron ilícitos dentro del Congreso, cuando sin ningún tipo de persecución, porque estaban solos, no había dos bandos peleando dentro del Congreso, era una sola cantidad de gente, empezaron a romper, patear, quemar. Yo te he mostrado acá, Jorge y Clary, en este programa, fotografías cómo juntaban montones de documentos que evidentemente estaban en archivos y tipo como un volcán le prendían fuego, sin ningún tipo de necesidad.
O sea que hubo una intención y un dolo. Hubo gente que rompió y destruyó patrulleras, vehículos que estaban estacionados a los costados, gente que agredió a la policía, gente que disparaba con armas. Hay reportes de armas de fuego que se dispararon. Ese día fue un escándalo y lastimosamente también hay que reconocer que fue sobrepasada la autoridad policial y lastimosamente hubieron abusos que también fueron cometidos contra algunos ciudadanos, pero yo voy desde el punto y de la teoría del hecho generador. ¿Cuál fue el hecho generador? Principalmente la violencia que se dio a las horas de que se comunicó una decisión que para una parte de la sociedad no fue justa o no fue favorable, pero para eso hay otros medios para haber discutido eso y no empezar a agredir a las multitudes. Ustedes acaban de pasar hace rato en el bloque anterior los videos de cómo empieza la agresión. La agresión no comienza por parte de la policía, comienza por parte de ciudadanos que empiezan a tirar cascotes, basura. Está todo filmado, no estoy contando algo que estamos inventando, ¿verdad? Pero mucho de eso va a tener que ser analizado seguramente en los expedientes judiciales y mucho de eso va a tener que descontaminarse del factor político para poder tener una sentencia justa. Imposible que haya que Ese se deje divorcio. de lado la cuestión política, doctor. Es difícil. Es muy una improbable. realidad Ahora, yo te difícil. pregunto, ¿pueden los 27 imputados argumentar la defensa de nuestro sistema republicano, la defensa de la Constitución para atracar, por el momento utilizo ese término, El el derecho a la Congreso? desobediencia. Te doy un ejemplo basado en vos mismo porque te conozco, sos un luchador social. Toda tu vida luchaste por lo que creíste justo. Jamás yo te he visto prender fuego a ningún vehículo o prenderle fuego a ninguna institución. Existen los medios jurídicos para tratar de resolver cuestiones jurídicas. No podemos abrir la cancha que el que se enoja va y quema la casa ajena. O si no, vamos a retroceder, ¿cuántos? 500 años dentro de lo que es la historia de la justicia. Tenemos que empezar a poner las cosas como tienen que ser. Y es cierto, hoy en día y en los próximos 10, 15 años a lo mejor no lo vamos a hacer, pero tenemos que comenzar, porque si no, esto va a ser un desastre. Lo que pasó hoy en Brasil, que me desilusionó muchísimo. Un juez libera y a la otra hora un juez vuelve a ordenar la captura. O sea Sí. que se está complicando. La justicia está empezando también a tener fugas en todos lados. No, a ver, no en todos lados. En esta región, Argentina, Brasil, Paraguay, tenemos problemas con la justicia, sobre todo por la manipulación de la política sobre la justicia. Está totalmente se contamina. No, ¿sabes lo que pasa, doctor Sosa? Increíble cómo los fiscales, por sobre todo los fiscales últimamente, pero los jueces también en segundo plano, ¿verdad? Están tan pendientes del llamadito, ¿verdad? Hoy, gracias a esas grabaciones de este muchacho Fernández Lipman, sabemos cómo actuaban los perros. Un llamadito nomás y se ponían firmes los fiscales. A Dios gracias, unos cuantos están suspendidos, otros fuera. Y después está lo otro. ¿Qué? No, fiscales que se mueven en función a la tapa de los diarios. Digamos, ¿verdad? Mediáticos. Mediáticos. Están los que se mueven en función a portada de los diarios y no en el interés real o en la gravedad de la investigación de la causa. Pero, Lo vemos todos los días. eso ni vaya y pase, por lo menos la fiscalía o cada fiscal busca su protagonismo. Recordemos que hay varios que inclusive llegaron al Congreso así, ¿verdad? Yucio, por ejemplo, ¿verdad? O el propio Peta, ambos exfiscales, ¿verdad? Lo de Yucio es más que evidente. Recuerdo que una vez un amigo en común, jefe de una sección de ABC, me dijo, ¿por qué le das a Yucio si él es el único que más o menos hace su trabajo? Claro. Un jefe de sección muy famoso de ABC. Es que decir, también ustedes, como contraparte, deben tener en cuenta la cuestión mediática. A lo mejor tienen que vender mejor esta historia. De la quema al Congreso, digo. Mira, acá hay un tema, Clary, que tenemos que dejar lo más transparente posible. Nosotros ya sabemos que hay medios que han tomado posicionamiento, a uno u otro lado. Nosotros lo que tenemos que es descontaminarnos de eso e irnos a lo jurídico. Pero llegamos a lo jurídico y encontramos que los jueces y fiscales también están mirando o este medio o este medio. Pero obvio. Y se mueren. O sea que es un callejón sin salida en el cual lastimosamente un poder judicial genuflexo no va a poder solucionar. Si no le damos fuerza al poder judicial, no vamos a resolver esto. Ustedes acaban de hablar de los fiscales que actúan de acuerdo a los políticos. Es el mismo fiscal que tiene que ir a rogar en el Consejo de la Magistratura para ser electo. Pero el Consejo de la Magistratura es un órgano que está contaminado por los políticos. ¿Cómo le vas a pedir? Ya le debe los favores Le debe de los entrada a favores alguien. por haber llegado y el tipo le está recordando todos los días, mirá,
Mirá que tenés que hacer tu reconfirmación dentro de 3 años. Movete. Y después cuando te denuncian en el jurado es también lo mismo. O peor. O peor. O peor. Pues ya tenés la guillotina encima. ¿Sabes qué hacían en el jurado? Tenían los expedientes de hacía 3, 4, 5, 10 años guardados. Clary Arias, por si alguna vez mete la pata. Guardame nomás ese. Teneme nomás acá a mano. Y después de 5 años vos no cedías alguna presión y Así aparecía justo el expediente hace 6 años que ya estaba congelado. Mira un poco Clary Arias. No, y después ya te avisaban cuando sabías que ibas a morir allí en el jurado, te avisaban, entonces renunciabas 1 hora antes. Así mismo. Está mal. Bueno, para redondear, doctor, la denuncia, cambiando un poco de tema, pero aprovechando tu presencia acá, que presentaste la semana pasada, usurpación de funciones públicas contra Fernando Lugo, presidente del Congreso. Lo que se hizo, Jorge, es una denuncia penal responsable y concreta contra un auto antijurídico perpetrado por Fernando Lugo, que en ese momento estaba como senador presidiendo la Cámara, quien nada más y nada menos que en forma unilateral, sin hacer ningún tipo de consulta siquiera a los órganos pertinentes, desconociendo la función constitucional del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se toma la libertad de suprimir a un ciudadano que fue proclamado y electo y agregar a otro ciudadano que ni fue proclamado ni fue electo. Función exclusiva y específica del Tribunal Superior de Justicia Electoral. No lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Fernando Lugo desconoció el artículo 187, 273, 274, 275 de la Constitución Nacional. Y por otro lado aparece el que te defiende la Constitución. O sea que ellos, para defender supuestamente la Constitución, van a violar la Constitución. No tiene lógica. Es un argumento que no tiene absolutamente lógica. ¿Ya y tiene no fiscal lo digo yo, lo la dice causa? la Constitución. ¿Quién es el fiscal de la causa? ¿O la Fueron fiscal? designados la fiscal Sonia Mora en conjunto con el fiscal Estigarribia. Ambos van a llevar la causa y nosotros ya hemos pedido en nuestro escrito inicial que se diligencien algunas pruebas para poder llevar adelante esto. En primer lugar, hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia Electoral que pase la lista de senadores electos y proclamados que se envió al Parlamento. Eso es un documento, es una resolución jurídica que existe, que queremos que oficialmente llegue al expediente, y al mismo tiempo hemos pedido al Congreso, específicamente a la Cámara de Senadores vía oficio, que presenten cuáles son los senadores que efectivamente prestaron juramento. Es demasiado sencillo determinar el ilícito. Si la lista que tomó juramento es diferente a la lista que envió el Tribunal Superior de Justicia Electoral, hay ilícito. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Lastimosamente, el senador Lugo se arrogó funciones que no le competían, se autoasignó funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral y cometió un delito tipificado en la ley. Y es eso lo que queremos que se resuelva, que se pene y que se lleve adelante la causa con toda la transparencia y que se le dé todo el derecho a la defensa. Por eso también pedimos el desafuero del mismo y es una buena oportunidad que él mismo pida su desafuero a la Cámara para que se someta. Pero yo le pido públicamente que lo haga, si está seguro de lo que hizo jurídicamente, que pida su desafuero y que enfrente a la justicia. A él no le importa nada. Lugo no está bien de la cabeza. Lugo es un problema serio para este país. A él no le importa nada, no le importa que le imputen los fiscales, no le importa nada. De verdad te digo, de verdad, a él no le importa nada. ¿Vos pensás que le van a imputar? No se da esa imputación y va bien en la connotación política. Claro, van a decir que los fiscales están todos entregados. Claro. Es complicado, pero igual vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacerlo dentro del marco legal, con todas las garantías del proceso. Lo que ustedes presentaron es eventualmente un hecho punible que es usurpación de funciones públicas. A eso sumarle el otro caso que pesa sobre Lugo, la denuncia que formularon los abogados de Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Sí. Ahí hay desacato, usurpación, producción de documentos públicos no auténticos, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más. Ellos están pidiendo 5 tipos penales. Nosotros nos concentramos en la usurpación. Independientemente, después a lo mejor podemos ampliar o no,
pero la usurpación es flagrante. O sea que nosotros estamos absolutamente convencidos de que vamos a lograr incluso... Sobre todo porque las instituciones lo dicen. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la ratificación que hace María del Carmen Novaes y con el listado que remite los 3 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿no? Es muy sencillo, Jorge. Comparemos la lista que le envió el Tribunal Superior al Congreso, al Senado, y comparemos con la lista de los que juraron. Sí. Es matemática, o sea que no hay duda con respecto a la comisión del delito. No hay, pero también está subyacente allí la cuestión que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Cuando una facción política logra acuerdos y sentencias en la Corte que le hace dudar a una parte de la población, o sea, tan desvirtuada está la Corte, los jueces, etcétera, que aunque tengan razón, yo creo que no tienen razón, ¿verdad? En este caso los ministros, ¿verdad? Pero de que esta gente esté habilitada, pero más allá de lo que nosotros opinemos personalmente, ya es una decisión judicial, ¿verdad? O sea, es la máxima instancia, ¿qué va a hacer? Claro. Pero está la cuestión de fondo, la política ahora será. Lamentablemente. Doctor, te agradecemos tu tiempo, ¿eh? Muy Gracias, amable. Jorge, gracias, Clary. Y una vez más, quiero repetir esto, no podemos defender supuestamente la Constitución festejando la violación de la misma porque nos guste o no nos guste lo que hace un determinado. Categórico. Tenemos que empezar a movernos en cuanto a lo que dice la Carta Magna, respetarla y si tiene cuestiones que modificar, modifiquémosla, pero vamos a respetar la ley vigente y trabajar sobre eso, ¿verdad? No, el problema, todos somos así, doctor. Cuando Filicóptero le salva a la Corte, qué buena Corte esta. Pero cuando ejemplar es la Corte cuando le salva a Filicóptero. Pero cuando viene en contra de la cosa, no, una ya prevarica. Ya pues nada, así está. Por eso está el país así. Es así. Bueno, gracias, doctor. Encantado, gracias, Clary. Gracias, Claudia, vamos a la pausa, a la vuelta. Hablamos para qué sirve el Parlasur. 25 millones de dólares cuesta. ¿Vos querés poner de ese punto de vista ya de entrada? No. Que nos sirve, claro que sirve. Ya. Bueno, de eso vamos a hablar. La vuelta a la pausa, ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa, Banco Oficial de la Expo 2018. En Caro Cruz también vamos a hablar del otro tema que dividió la opinión pública esta semana. Se dio a conocer también el parlasuriano Nery Olmedo a través de una entrevista internacional que se le realizó esta semana y finalmente varias críticas en contra de su persona por las declaraciones, las ideas sueltas que no pudo concluir en esta entrevista. Vamos a consultar también a la ciudadanía si está de acuerdo o no con el funcionamiento del Parlasur, pero a continuación tenemos el informe al respecto. El parlasuriano Nery Olmedo pasó a la fama esta semana, pero de forma desafortunada a través de un video que se hizo viral y generó todo tipo de críticas, y no solo evidenció su incapacidad de expresión oral, sino lo más grave, demostró su ignorancia sobre cómo representar al Paraguay ante el Parlamento del Mercosur. Y bueno, buscar coordinar a todos los parlamentarios, especialmente los países miembros plenos del Mercosur, y así sucesivamente ir encarando, buscando la mejor calidad de vida a toda la familia del equipo de Mercosur. El político es oriundo de San Pedro y llegó hasta el Parlasur gracias a la Alianza Ganar. Y aunque es constante el desconocimiento sobre este parlamento en general, también son frecuentes los cuestionamientos sobre la utilidad y su necesidad de funcionamiento. Bueno, que falta muchas cosas. Y bueno, yo para eso pone mi esfuerzo
y buscar mediar a lo que se puede hacer a través del Mercosur. El Parlasur es una asamblea parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del Mercosur. Paraguay cuenta con 18 representantes y cada uno de ellos cobra como salario 29.606.840 guaraníes, más 3.681.000 guaraníes como gasto de representación, además de todos los beneficios con los que cuentan los legisladores. Y bueno, muchas gracias. Entonces, y fuerza, bendiciones a toda la familia del Mercosur. Bueno, ya habilitamos a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, la siguiente consulta. ¿Crees que se debe suprimir la figura del parlamentario del Mercosur, sí o no? Ya la gente puede participar con nosotros y también a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia Aguilera, muy gentil. La encuesta está en marcha, entonces, caramba, yo a veces siento pena de la crueldad de nuestra gente a través de las redes sociales, que se ha convertido en la cloaca de los pensamientos últimamente. Destilamos odio, destilamos resentimientos, destilamos tantas cosas a través de las redes sociales. Me pongo a pensar en este pobre compatriota. Primero, ¿cómo llega allí? Ese es el análisis que deberíamos hacer. Recién acá me estaba comentando Jorge que este señor es liberal del equipo de Paco Valedesma y de Víctor Ríos. El rector de la Universidad de Pilar le propone a este señor como miembro del Parlasur. Es decir, yo tengo que hacer un análisis. Si yo soy rector de una universidad y le propongo a este señor para el Parlasur, lo estoy mandando al muere, solamente porque aportó dinero. Claro, pues no solamente, yo le escuché a Víctor Ríos argumentando, no solamente el aporte económico. Neri Olmedo es un referente de su comunidad. Pero obvio, más de vale. hecho, por eso lo votaron. Es un ¿verdad? exitoso. Es un referente, en su comunidad lo defienden, Sí. porque desde como político asiste, ayuda. O sea, tiene... discúlpame, y a la gente ya le aclaro, yo le defiendo a este señor. Aquí tenemos, lamentablemente en Paraguay, primero, y a Dios gracias, nuestra élite intelectual no se manifestó, digamos, en contra de este señor, sino fue el común de la gente en las redes sociales, lastimándolo. Esto es lo que somos. Paraguay vive la Edad Media. O sea, ¿qué? Porque hacemos cata de vino ahora en Talleyrán, ahora somos todos príncipe europeo. No, por lo que dijimos hace rato, también es responsabilidad de los partidos políticos en una mínima capacitación. No, pues tiene que existir. Pues vamos a hablar con Hay dos invitados de lujo, dicho sea de paso. De lujo. Mario Paz Castañ. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches, Jorge, Clary, amigo Hugo Estigarribia. Yo te conté, 90.000 votos hizo. Un placer compartir con ustedes. Tu patria querida para el Parlasur. Y Nontro. Nontro, es increíble. Y además, dicho sea, paso de lo que se pierde el país, ¿verdad? Un hombre tan versado. Pero vamos a hablar enseguida con él sobre esto. Quiero escuchar su opinión. Por este lado, el doctor Hugo Estigarribia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Clary, un placer estar contigo, Jorge, Mario. Y nuestra destacada periodista, felicito por su incorporación. Gracias. De primera. Sí, porque siempre me ha hecho entrevistas. Yo creo que le queda a Chico ya ese rol ya más protagónico. Así de hecho, tenemos que estar al lado de ellos, más cerca. Acá en el medio. Un saludo a la teleaudiencia, pero estos son los tipos de ascensos periodísticos que necesita el periodismo nacional. No, es de primera la licenciada Aguilera. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, doctor Estigarribia. Mucha gente despotricó en contra de este compatriota que nos representa al Mercosur, a lo mejor por el uso fallido de uno de nuestros idiomas oficiales, que es el español, y también, ¿por qué no?, porque en la expresión de sus ideas nos dejó saber de que a lo mejor no tiene la más pálida idea de qué es el Parlasur. ¿Cuál es tu análisis como abogado, como ex senador de la Nación, pero también como parte de esa élite intelectual del país? Bueno, es el reflejo de la clase política que tenemos, en primer lugar. No es una excepción, es el reflejo. Si vemos la intervención de nuestros representantes en general, Cámara de Diputados, Junta Departamental, Intendencia, etcétera, etcétera, Cámara de Senadores, ¿por qué no también? Si rascamos un poquitito a fondo, vamos a encontrar que muchas veces no conocen para qué están ahí. En segundo lugar, creo yo que
también es un reflejo de la falta de capacitación en los partidos políticos de sus cuadros que van a integrar órganos de representación política. Porque acá hay claramente no fue preparado este señor para ir a jurar y saber lo que iba a hacer. Esto es responsabilidad de su partido político. No es que digo, esto puede ser colorado y le quiero bajar la caña a PLRA, ni mucho menos, ¿verdad? También sucede en mi partido y en otras fuerzas políticas. Y en tercer lugar, hay algo que dijo, no hay mucho que hacer ahí, porque dijo la verdad. O sea, el hombre dijo la verdad. El Parlasur no tiene capacidad de decisión, no decide nada. Ese es el problema principal que tenemos. Paraguay ha hecho un gran esfuerzo en tratar de integrar rápido el Parlamento del Mercosur. Algunos dicen que fue para darle soquetes rápido ya a los muchachos, ya lo que no iban a poder entrar en el 2008. En el 2020 recién hay obligación. Diciembre del 2020 tiene que estar constituido por parlamentarios especiales. Paraguay en el 2008 ya constituyó. Pero realmente no tiene lo más importante para un parlamento, que es la capacidad de legislar, la capacidad de decisión. Y eso dijo este señor, ¿verdad? Y la gente va contra el sujeto, va contra el mensajero, pero no mira el mensaje. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Y tiene que buscar qué hacer. Y dice, voy a hacer una costanera para mi ciudad, ¿verdad? Habla de una ruta, ¿verdad? Tiene que buscar lo que hacer. Y eso puede buscar a través del FOSEN, ¿verdad? O sea, alguna idea tenía. Pero el problema principal acá no son los sujetos parlasurianos, sino la institución Parlasur que le está dando al Paraguay. Estamos gastando casi 5 millones de horas al año en estos parlasurianos, 18 parlasurianos. Dice que tenemos 50 funcionarios acá. Tienen que tener 10 reuniones al año, creo que no alcanzaron nunca ni 8, me dicen. Ya, la otra vez estuve en un programa de televisión donde el doctor Bucia dio algunos detalles más técnicos sobre el tema. ¿Ya? Y no tienen una decisión. Vemos que se politiza. Por ejemplo, Canese siempre utiliza políticamente el Parlasur. A la otra vez el señor Vitar también, ¿verdad? Pero no vemos que se traduzca, por ejemplo, la armonización legislativa con el Congreso, un trabajo así, ¿verdad? Que es una de las funciones del Parlasur. Por ejemplo, ellos pueden pedir informe a los órganos afectados al Mercosur. Sus decisiones que van al Consejo del Mercado Común mueren ahí. Un trabajo interesante fue el que planteó un colega cuando empezaba recién el Parlasur, el doctor Eric Salún, Tribunal Supranacional de Justicia. Planteó de ahí. Está muerto. Brasil y Argentina no quieren un Tribunal Supranacional de Justicia. Tipo Corte Interamericana de Derechos Humanos ni Corte Penal Internacional. No quieren. El Parlasur no le conviene, por más que tiene una mayoría abrumadora, no le conviene que sea un órgano de decisión donde los países chicos vayan y retumben todo el día contra las arbitrariedades de los países grandes. Entonces, esta es una cuestión de política exterior que Paraguay tiene que resolver. Paraguay puede renunciar al Tratado Constitutivo del Parlasur y que vuelva a hacer una comisión parlamentaria conjunta. Es una cuestión que, de alguna manera, una sugerencia respetuosa al nuevo gobierno que considere que vuelva a hacer una comisión parlamentaria conjunta, que se derogue en consecuencia la ley de creación del Parlasur, que no tengamos más legisladores especiales y que vayan miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. Es cierto, necesitamos órganos de integración, necesitamos presencia internacional. Paraguay necesita superar esta mediterraneidad que tiene, pero no a costa de sacrificar otros rubros importantes en educación, en salud, etcétera, etcétera, que son prioridades para el Paraguay. Y no. Entonces, señores, aparte no hay divulgación efectiva de parte de los actores parlasurianos hasta este periodo, de todo lo que ellos pueden estar haciendo ahí. No tenemos un informe acabado. Ahora creo que están queriendo ocupar la biblioteca del Congreso mexicano. Entonces, acá, un órgano que no funciona, que no reporta nada al país palpable, que no decide, hay que analizar y hay que tomar los caminos. O lo fortalecemos con los demás países del Mercosur, o lo desactivamos y volvemos a la representación anterior, porque el Parlamento Europeo tiene esa característica, decide. Acá no decide nada. A ver qué dice el doctor Mario Paz Castay en relación a esta posición de Hugo Estigarribia. Yo voy a hablar bien, y ya me ahorró en gran parte acá el amigo Hugo Estigarribia, de las esencias fundamentales por las cuales se originó este Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur surge como consecuencia de un desequilibrio institucional en el Mercosur. Originariamente, y hasta el 2006, esto fue la creación de normas, de decisiones y de todo lo que sea fomento legislativo fue atribución de los ejecutivos de los 4 países fundadores del Mercosur. Una palabra, había un déficit democrático en el Mercosur porque el ciudadano,
a quien impacta, a quien soporta, que aguanta las buenas o malas decisiones de los poderes ejecutivos de los 4 estados partes, era un ausente en el proceso de la integración. La integración tiene que ser económica, tiene que ser financiera, tiene que ser energética, pero también tiene que haber una integración ciudadana. Y esa integración ciudadana se hace, como en todas las democracias, a través de la representación de los organismos legislativos. En este caso el Parlamento. No se olviden que en el Tratado de Asunción, en el último artículo, en el 24, ahí casi cayéndose del tratado, habla, y habrá también una comisión parlamentaria bicameral del Mercosur. Entonces, no existía realmente la representación ciudadana, y por esa razón se crea este Parlamento, donde tiene por obligación el artículo 4 de este protocolo constitutivo, le da 20 facultades, 20 competencias para poder hacer cosas, desde velar por la observancia de las normas que se originan en el Mercosur, velar por la conservación de los principios democráticos en nuestra región y de todos los demás procesos legislativos que ya algunos lo señaló el amigo Hugo. Entonces, esa representación quizás tuvo déficit, no es que quizás, hoy tiene un marco de crítica, de decepción, porque no, ya lo dijo Hugo y lo repito, por falta de transparencia, una buena comunicación de lo que se hace o de lo que no se hace, pero yo entiendo que es un proceso de construcción. A ver, ahora yo creo que hay que delinear algunas cosas bien claras. Ningún parlamento regional en el planeta tiene facultades autónomas de legislación. El Parlamento Europeo colegisla con el órgano ejecutivo, que es la Comisión Europea. O sea, no hay un parlamento regional que tenga capacidad autónoma de decisión. Se colegisla. Acá tendría que colegislar con el Consejo del Mercado Común. Cuando señala el problema del Tribunal del Mercosur, que se originó en el 2010, estamos a 8 años de esa presentación del amigo Salún y parlamentarios de Argentina, Brasil y Uruguay, reunión que se hizo aquí en el Paraguay, aquí en Asunción se hizo esa reunión, está cajoneado en las cancillerías. No se trata. Y esa es una iniciativa del Parlamento. Por ejemplo, si hay cosas que se hacen. Y además, para salir o para eliminar el Mercosur, cuidado que hay que denunciar el tratado. El protocolo. Y en el artículo 22 del protocolo, que es una medida, yo creo que se hacía, pero está, la denuncia del protocolo ipso iure produce la del Tratado de Asunción. Entonces hay que salir del Mercosur. No es una cuestión tan simple de decir... Pues yo llegué a escuchar incluso en todo este debate esta semana que por una cuestión... Que yo voy a salir nomás, elimino una ley y pongo otra. Ah, claro. Ahora, está bien, podemos cambiar, la otra propuesta es cambiar los legisladores nacionales por los parlamentarios regionales. Pero ya se está dando cumplimiento a este protocolo. El artículo 6 dice, los parlamentarios serán, la palabra tan discutida, serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los pueblos del Mercosur. Consecuentemente, se está cumpliendo. No sé, habrá que estudiar la manera, el mecanismo si se quiere cambiar esto, pero no es una decisión sencilla y va a tener que participar el Poder Ejecutivo porque finalmente es una modificación a un protocolo y va a tener que haber un protocolo adicional o va a tener que haber alguna cuestión, porque yo supongo que esto no será denunciar el protocolo in totum, totalmente, porque eso significa salir del Mercosur. Y habrá algunos o muchos que querrán, vamos a salir del Mercosur, pero no se dan cuenta, mucha gente no se da cuenta que salir del Mercosur tiene enormes costos para el Paraguay. Primero directo, hay por lo menos 50 a 55 millones de dólares anuales que están viniendo por los ingresos del Mercosur. Además, el arancel externo común, que está fijando tasas del 0% a más o menos 15 o 20, y si salimos, las ventas a nuestros países vecinos sin arancel externo van a ir del 30 para arriba. Entonces, hay que dimensionar, no hay que ser... yo digo, no me estoy convirtiendo en defensor de la gestión, quiero hablar en términos institucionales. Hay que mejorar,
hay que hacer transparencia, hay que hacer rendición de cuentas y cumplir por De lo hecho, menos estas 20 facultades que tienen. Doctor Paz Castaín, de Sí. hecho, los hemos convocado a ustedes justamente para hacer un análisis mucho más profundo de lo que se puede... Más allá de la anécdota, ¿verdad? De lo que se puede mencionar en las redes sociales, de que es un nietabú, de que es un yurutabú, de que por qué leer. No, nosotros queremos llegar a esta profundidad y creo que estamos coincidiendo todos de que salir del Mercosur sería peligroso, pernicioso, nocivo. Lo que pasa es que no teníamos esta lectura, doctor, a puntualizar nomás, lo que pasa es que no teníamos este contexto que dio Mario Paz Castaín de las consecuencias de suprimir el Parlamento del Mercosur. O sea, nosotros pensábamos que era así una cuestión protocolar muy fácil y no medimos las consecuencias de todo eso que acabas de explicar. Se puede hacer, pero es un tema complejo. Claro. Acá hay una realidad. Brasil ni Uruguay no integraron todavía al Parlamento del Mercosur con parlamentarios electos por sufragio popular. Argentina sí. Argentina sí, pero hay una peculiaridad. Macri judicializó el pago de salarios y le paga solamente viáticos y por sesión que van. Entonces no le está pagando los salarios que hoy estamos pagando acá. Otro tema en debate y que no está en el tratado es cuánto le estamos pagando. Eso sí podemos nosotros arreglar acá, presupuestariamente. Le estamos pagando a un parlamentario del Mercosur igual que un senador ordinario, 32 millones, Sí. el jefe de delegación 36, más todos los beneficios, combustible, y una Seguro. cantidad de cosas, seguro. Y tiene otro beneficio. En Uruguay tienen excepciones impositivas de vehículos, según la información que me comentó la un gran pajarito. sí. Si vos compras tu auto y le pones chapa Como era uruguaya antes y acá. te va nomás a cruzar Tres Ríos y venís cada tanto a Asunción, tenés una camioneta con excepción impositiva como tenían antes nuestros diputados. acuerdas antes Me cómo comentó era? un pajarito nomás, no sé. Hay Dos que chequear. vehículos por Bueno, periodo. entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de un señor o una señora que va una vez al mes. No precisamente una vez al mes porque tienen hasta 10 sesiones, o sea, dos veces al año no tienen por qué ir, ¿verdad? 2 meses. Entonces, una vez al mes va, cumple una función allá. No, acá no tiene función y le estamos pagando igual que un senador que trabaja todos los días, ¿verdad? Porque tienen reuniones de comisiones, reunión plenaria, tiene que atender gente, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, eso está dentro de nuestra competencia, cortar. Ahí está, presupuestariamente podemos cortar, sin necesidad de tocar el tratado. Lindo es 5 años sin estrés. Claro, pucha, imagínate, encima vos podés trabajar en la profesión. Tranquilamente. En libertad absoluta, cada uno trabaja en su profesión, comerciante, abogado, etcétera, etcétera. Y entonces, acá hay una realidad. El sueño del pibe, una especie de planillero internacional. Algunos son más exagerados, dicen los guasones mejor pagados, dice el doctor Boucia, ¿verdad? Estoy haciendo un poco de publicidad de repente a Boucia, pero me estoy acordando de una declaración que él hizo al respecto, ¿verdad? Es un poco exagerado. Pero seamos realistas, no trabaja igual que un legislador ordinario. Categórico. Entonces, nosotros tenemos que también sentir esa realidad y eso tiene que reflejarse en cuánto se le paga y que hacen ahora, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, que me comentaron algunos colegas abogados investigadores que está funcionando muy bien. ¿Qué van a hacer ellos a la Biblioteca del Congreso? Vamos a llenar oficinas, algo que tiene que ser para el pueblo paraguayo, para los estudiantes, para los profesionales. No, señor. Así, Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que podemos hacer acá para mejorar esto y sobre todo mejorar la justicia retributiva. Claro, le pagamos algo que hagan algo. Ahí lo que vos tuviste candidato. Maravilloso. Y por todo lo que... Está loco. Pero doctor, justamente doctor Paz Castaín, por ejemplo, un hombre de tu trayectoria profesional, pues yo lo conozco en la época que era asesor del diario ABC ya hace muchos años. ¿Por qué, por ejemplo, vos te candidataste para número 1 de Patriquería para el Sur? Ya no había más lugar en la lista de senadores, porque bien podía ser senador. ¿Te interesó eso? Expresamente me candidaté porque considero y consideramos en el partido que yo tenía las condiciones profesionales y la trayectoria Y el para perfil. ocupar ese cargo. Absoluta. Y es más, podía haber ido al Senado también. Yo fui senador ya de la Nación, pero justamente por eso mismo, porque yo ya fui senador y nosotros hablamos de renovación. Ese era nuestro lema de campaña. Bueno, entonces la renovación implica que yo no vaya al mismo lugar donde ya estuve. Entonces, como mi trayectoria en temas internacionales en los últimos 15 años ha sido notoria y conocida acá en los medios y en mi trabajo profesional, entonces encabezé, pero para hacer esas cosas que está señalando Hugo, que señalaron ustedes y que señalé yo, y algunas cosas más que se me quedaron en el tintero. Por ejemplo, hay que generarle más obligaciones a estos parlamentarios del Mercosur. Hay una buena idea que viene de Bolivia, entre paréntesis,
pero que acá la recogió y se la escuché, no sé si a Ricardo Canese o a otro parlamentario, o a otro legislador, de convertir a estos parlamentarios del Mercosur en parlamentarios internacionales, que ocupen todos los foros internacionales, Parlasur, Parlatino, Eurolat, que es una instancia legislativa de Europa y Latinoamérica, en fin, que vayan a competir y a resaltar. Nosotros no podemos renunciar a los foros internacionales. Claro. Nosotros tenemos que estar presentes en nuestra voz, que debe ser única, entre paréntesis, no voces disidentes, para defender los derechos. País pequeño como el nuestro tiene que defenderse con el derecho. Para defenderse con el derecho hay que estar en las instancias. Y eso no se puede renunciar. Pero hay que hacer el trabajo. Y también lo que hay que hacer fundamentalmente y que está en el protocolo es un trabajo coordinado con la Cancillería y el propio Congreso Nacional. Esta delegación paraguaya del Parlamento del Mercosur tiene capacidad para dictaminar en el Congreso Nacional sobre los proyectos que vengan a afectar al Mercosur. Yo no sé si eso se está haciendo o no. Tiene capacidad para hacer procedimientos fast track. Ustedes saben, por ejemplo, para que haya una norma obligatoria en los 4 países, tiene que estar incorporada la norma en los 4 países. ¿Saben cuánto es el porcentaje de incorporación? Alrededor del 50%. Hay un 50% o un poco menos que no ha sido incorporado aún todavía. Entonces, esas son tareas concretas, directas, que afectan el rendimiento de la capacidad. Entonces, nosotros queríamos ingresar a esta instancia para producir esos cambios, para promover incluso proyectos que amplíen algunas competencias colegislativas y funciones de control. Acá hay funciones de control que yo no sé si se cumplen o no. La presidencia pro tempore tiene que concurrir al Parlamento y brindar un informe de su gestión. Espera, doctor, una pausa. Pausa, ya venimos. Ya venimos. KTM te invita a vivir la acción y adrenalina de la nueva película de La Roca Johnson. Te llevamos a la van premier de Rascacielos, martes 10 de julio a las 20 horas. Seguinos en Facebook e Instagram como KTM Paraguay y entérate cómo participar. Bueno, seguimos en la caja negra. Me ponen acá. No, no estamos en la caja negra. Perdón, en la Cara Cruz. Acabo de ver la publicidad. Acabo de mirar la publicidad. ¿Por qué todo? Mira, los camarógrafos reaccionaron todos. ¿Por qué reaccionaron así? Bueno, puede pasar. Estamos en vivo, ¿eh? Bueno, Mario Paz. Sí. Estaba mirando el teléfono. Me dicen acá, estos representantes invitados tienen el concepto, están preparados. Pues no tienen votos, me dicen. Quiero aclarar que vos hiciste 90.000 votos. Yo hice casi 90.000 votos en todo el país. Fue una lástima y justamente por ese compromiso con esos casi 90.000 paraguayos y paraguayas que acompañaron mi candidatura, que lamentablemente no se pudo concretar en el cargo, porque es un cargo muy difícil, lo estábamos comentando. Los partidos tradicionales ponen en sus listas, independiente de las condiciones personales o no, a caudillos departamentales. En su mayoría, no todos, pero por lo menos 5 o 6 caudillos parlamentarios en cada lista. Entonces, esos cosecheros de votos departamentales que tienen estructuras que los partidos pequeños como los nuestros no tienen, carecen de esas estructuras departamentales, hacen que en una lista de 18 lugares, 17 estén ocupados por los partidos tradicionales, 10 colorados y 7 liberales. Hay uno solo, que fue Ricardo Canese, que ingresó, y yo que estaba detrás, estuve quizás a 1.500, 2.000 votos del cargo, pero quedé afuera. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado hizo más de 900.000 votos, le ganó el Parlasur, encabezado por Tomás Vitar, le ganó a la lista de Horacio Cartes, le ganó la lista de senadores del Partido Colorado. Entonces, eso elevó, por supuesto, el cociente electoral de la lista colorada, que entró hasta el número 10. Es más, al renunciar Vince, entró el número 11. Entonces, fíjense el problema que significa competir. Entonces, acá hay un sistema electoral también perverso, que castiga a las minorías, que favorece a las mayorías claramente, y que hay que modificar.
Fíjense si nos vamos a una constituyente con un sistema electoral donde tenemos problemas en las mesas, problemas en los sufragios con el modo de recibir y receptar los votos, con las contingencias posteriores, sin transporte público, sin carga pública para ejercer el control de las mesas. En fin, si no hacemos esas cosas, irnos, por ejemplo, a una convención nacional constituyente sería realmente peligroso. Las pruebas están al canto. Es así. A ver, Yo doctor. no me candidaté esta vez, pero la vez pasada fui electo senador y a los 18 años que vengo a las elecciones, así que no creo que Hacemos aplique, la pero- aclaración. El doctor Estigarribia no fue candidato al Parlasur, lo invitamos aquí por otras cuestiones. Una lástima. Una lástima Ah, realmente. me ofrecieron, voy a contar, a mí me ofrecieron incluso encabezar lista de Parlasur y rechacé porque me parece... En un movimiento interno del Sí, partido uno de colorado. los principales, sí, en su momento, hace rato ya. Y yo rechacé porque me parece que este cargo no tiene una función de aplicación práctica. El tiempo me va dando la razón. O sea, ¿verdad? no es Voy a- lugar voy a para la contar. gente que quiere laburar aparentemente. Y como decía el doctor Mario Paz, ¿verdad? Para saldar deudas políticas, a veces ponen a la gente allí. Me explico. Bueno, no tengo más en la lista de senadores. Algunos Venid decían, acá. algunos Porque decían no premio pueden ser senadores y consuelo. diputados, ya no hay más lugar. Y claro. De repente, algunos que ya pasaron. Por ejemplo, Herminio Cáceres fue parlamentario del Mercosur, fue presidente del Partido Colorado, antes fue senador mucho tiempo. ¿verdad? Tito González Núñez fue senador mucho tiempo. ¿Y esa discusión tiene o no tiene fuero? Es una larga discusión esa. Es una larga discusión. Tiene El foro protocolo para- le da inmunidades antes, durante y del trayecto, como decían los principios fundamentales de las inmunidades de los congresistas, para ir a Montevideo y en todos los estados, partes donde van a ejercer sus funciones. Está en el artículo, te voy a decir enseguida, está aquí. Está en el tratado. Así se me fue ahora. El protocolo tiene fuero, pero no de la manera que se están aplicando. Tiene Claro, fuero para el pero ejercicio de existe sus un funciones. régimen de inmunidades. No, entran en la ley de fuero porque ellos no están Claro. incluidos en la ley de fuero nacional que Viajan tenemos. con pasaporte pero están diplomático. aplicando. Pero me dijeron también que el único país que está aplicando los fueros es así para Paraguay. Por ejemplo, los parlamentarios que tenemos que se pide su desafuero por imputaciones penales, lo que sea, el único país que está teniendo ese tratamiento es Paraguay. O sea que eso también es otro tema. ¿Quiénes son los que van y para qué van, verdad? Algunos se han ido casi imputados, han solucionado causas judiciales, otros tienen artículo problemas. 12. Ahora están publicando todo. ¿verdad? ¿Vos no estás de acuerdo entonces con que tengan una inmunidad No, total? yo no estoy de acuerdo con una inmunidad así como se está aplicando. Te voy Y a no dar la están incluidos en disposición nuestra ley de expresa. fueros, estos parlamentarios del Mercosur. A ver, Me doctor, permitís, ¿cuál es? te leo la Sí, disposición sí. expresa del artículo 12 del protocolo constitutivo, que es la ley Sí. común de los parlamentarios del Mercosur. En su apartado 2 dice, los parlamentarios no podrán ser juzgados civil o penalmente en el territorio de los estados parte del Mercosur en ningún momento, ni durante ni después de su mandato. Claro que le agrega lo que siempre es, por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones, pero habla claramente del... Y entonces ahí viene la confusión y la aplicación de esta norma. O sea, tienen. Tiene. Bueno, nos ¿Esa vamos. qué? ¿Esperá la encuesta? No, porque me quiero ir con la encuesta. Ah, claro, pero Claudia tiene que Sí, a ver, contarnos. Claudia. Me va a hacer el pase. Bueno, y de acuerdo a lo que la gente opinó con esta última encuesta que establecimos, ¿crees que se debe suprimir la figura del parlamentario del Mercosur? En un 85% la gente cree que sí se debe suprimir y en un 15% que no se debe suprimir esta figura. Gracias, Claudia. Y obvio, amigo. Sí, Sí. Yo estuve en la posición incómoda. Hay que reformular definitivamente. Pero la verdad que yo no defiendo Pero gestión. por favor que no se tome tampoco nada personal contra los que integran la delegación paraguaya. Claro, es una acá cuestión no. institucional. ¿verdad? Claro. Y está en manos de ellos también darle Claro. valor a este trabajo. Y que más yo creo que hay gente visibilidad a lo que interesante hacen, ¿verdad? entró, y a lo Acaban mejor de puede asumir darle hace valor, una ¿verdad? semana. Sin duda. Ellos tienen hoy la posibilidad de hacer que esto se remonte. Mejorar la Porque imagen. Definitivamente, de acuerdo a esta percepción ciudadana, este haya sido lo del 2018, quizás la última Ese elección. 15% es gracias a usted, doctor. Ese Yo creo que 15% una es gracias a solución usted. intermedia está por darle el salario que le corresponde por el trabajo que tiene y no el que totalmente tiene. Igual a un legislador ordinario. Y a partir de ahí puede generar más simpatía. Yo creo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Mario Paz. Gracias a ustedes. Claudia, nos vamos. Nos vamos. Lari, Hasta el próximo domingo. hasta el próximo domingo. Ya viene el señor Salvador Ícar. Buenas noches.